Buenas tardes, queridos hermanos, es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Quiero presentarme rápidamente, para los que no me conocen, yo soy el licenciado Francisco Contese. Estoy particularmente agradecido por los que están aquí presencialmente esta mañana, pero por supuesto también los que están viéndonos en línea. Muchas gracias también por ser parte de esto. Vamos hoy día a abrir la palabra en Mateo capítulo 2. Vamos a retomar nuestra serie que interrumpimos la semana pasada por la Pascua de Resurrección, pero es Mateo capítulo 2 y vamos a leer el capítulo completo. No vamos a dejar nada fuera acá. Entonces, Mateo capítulo 2, digan amén si están ahí. Eso, gracias. Los que no, bueno, está en la pantalla también. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sus sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres el Dios que revela esta verdad a nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, ahora que entramos a la predicación de tu palabra, que esta verdad que tú revelaste sea hecha clara para nosotros. Que me ayudes a mí a que cualquier palabra que yo diga, que sea palabra guiada por tu Espíritu Santo. Y también te pido que ese mismo Espíritu Santo
esté dando el entendimiento a los oídos y corazones de los que están oyendo esta palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Para hacer un recordatorio respecto a nuestra serie en Mateo, para que sepamos dónde estamos, nosotros estamos en esta serie de Mateo y estamos particularmente viendo cuál es el origen del Salvador, cuál es el origen de este Rey prometido. En el primer sermón que vimos en el capítulo 1 respecto a la genealogía de Jesucristo, vemos ahí las credenciales reales de Jesús. Vemos que Jesús cumple con ser el discípulo, o sea, el descendiente del rey David, como había sido prometido. Es descendiente de Abraham, de David y de todos los reyes en Judá. Ahí tenemos a Jesucristo como el rey legítimo. Pero por otro lado, también vimos después en el mismo capítulo 1, hace 2 semanas atrás, hablamos y predicamos respecto al nacimiento de Jesucristo. Y cómo también, no solamente en su genealogía, sino que también en su propio nacimiento, había algo especial en él, que también cumplía las leyes de él, las profecías del Antiguo Testamento. Pero lo más especial de eso fue que Jesucristo nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Por un lado vemos que en términos humanos, Jesucristo es rey, al ser descendiente de David. Pero por otra parte, Mateo ya nos mostró que Jesucristo es rey también desde el aspecto divino. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Tenemos al Hijo de David, que también es el Hijo de Dios. Pero ahora tenemos algo muy especial en este pasaje, porque cuando nace un rey, las cosas cambian. Cuando nace un niño, hay poderes que son movidos, hay autoridades que son afectadas, hay jerarquías que son cambiadas. Tenemos un texto acá que muestra justamente que este rey no nace sin oposición. Es un rey especial por cuanto aquellos que no son sus súbditos la adoran, pero aquellos que supuestamente son sus súbditos le rechazan. Si ustedes se están preguntando cuál es la mejor película animada que jamás se ha hecho, yo tengo la respuesta del Rey León. El Rey León es esta historia de este león llamado Simba que nace hijo del rey de África, hijo del rey de la sabana. Y vemos que el momento que en la película que Simba nace, vemos que su tío Scar, o cicatriz, porque tiene una cicatriz en el ojo, inmediatamente hace una mueca cuando viene a saludar a Jesús. ¿Por qué? Porque él también estaba en línea para el trono, para Simba, no Jesús. Él también estaba en línea para el trono y ahora el nacimiento de Simba venía a mover su mundo. Eso pasa cuando nace un rey. Eso pasa acá. Pero al mismo tiempo también vemos que hay un montón de animales y reconozco que acá puede que estoy estirando un poco el Rey León para hacer caber esto con el texto bíblico, pero también vemos animales que no son leones al momento que Simba es presentado, que se postran y la adoran. ¿No es interesante que aquellos que son sus súbditos están en contra de él? Pero aquellos que no son sus súbditos, y podemos extenderlo más, aquellos que ellos depredaban incluso, pero aquellos que no son sus súbditos, sí la adoraban. Bueno, tenemos algo interesante y semejante a eso acá. Vemos que Jesucristo nace siendo adorado, pero también nace siendo perseguido y opuesto. Y quiero que nosotros partamos nuestro sermón, nuestro pasaje ahora, poniendo atención a una fe que es inesperada, a una fe que probablemente los judíos no estaban esperándose. Miren cómo abre el capítulo 1. Hasta ahora hemos estado viendo todas las credenciales judías de Jesús, cumpliendo todas las profecías de los textos judíos de la época, el Antiguo Testamento. Pero miren cómo parte ahora el capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente, probablemente de lo que nosotros hoy día llamaríamos Medio Oriente, hacia Asia, pero vinieron magos, aquellos que no son judíos. Hay un quiebre acá en la historia, porque estábamos hablando de judíos, 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 y ahora de la nada, Mateo, que le está escribiendo a judíos, está hablando de gentiles, que es decir, aquellos que no son judíos y que no son parte del pueblo de Dios. Pero ellos vienen del oriente. Y ahora, respecto al... Hay mucho folclore respecto a la identidad de quiénes son los magos. Algunos les llaman los reyes magos. Algunos piensan que hay algunos que dicen que viene de Europa, que uno viene de África, que otro viene de Asia. Lo cierto es que sabemos que vienen del oriente, así que no pueden venir de Europa. Puede que vengan de África y tienen que mirar, pero el hecho es que lo único que sabemos de ellos es que son magos, y cuando la Biblia utiliza la palabra magos, en griego realmente lo que significa es sabios. No es mago en el sentido que nosotros entendemos, que tienen pociones y hacen abracadabra, abren la puerta. No, son hombres que son reconocidos por la Biblia como sabios. En otras palabras, podríamos traducir, en vez de decir magos, podríamos decir sabios. Probablemente sería mejor para nuestro lenguaje hoy día y de acuerdo a lo que entendemos. Pero estos son hombres respetados, por lo menos respetados en sus tierras, probablemente arraigados en sus tradiciones, hombres que crecieron en un lugar donde lo más probable es que no tenían demasiado acceso a lo que eran las profecías divinas, pero ellos son llamados. Miren el versículo de Dios. Vinieron del oriente, ¿cierto? Y en el versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Probablemente tenían algún tipo de acceso a las profecías judías, pero lo cierto es que ellos vieron la estrella, ellos creyeron que este era el rey de los judíos, y fueron a adorarle. Algunos a veces han dicho que los magos, que no sabemos si no son creyentes. Yo creo que es bastante claro con el texto bíblico de que ellos fueron a adorarle. Y esto para nosotros es quizás un llamado a atención. Esto quizás para nosotros es una palabra de ánimo también. ¿Por qué es un llamado a atención esto? Quizás muchos de ustedes acá, y yo me incluyo, han crecido en familias cristianas. Muchos de ustedes acá han crecido con padres cristianos que los llevaban a la iglesia. Y que no pueden decir que hay un día en que no hayan conocido al Señor. Y hermanos, eso es una gran bendición. Gloria a Dios por eso. Pero, ¿cuántas veces nosotros que hemos conocido al Señor por mucho tiempo nos olvidamos de las promesas de Dios? Y vamos a ver esto más adelante con el ejemplo de Herodes. Pero quiero enfocarnos ahora en la palabra de ánimo. Imagínense ustedes aquellos que no conocen al Señor. Muchas veces ellos pueden pasar a ser, una vez que escuchan el Evangelio, de los más fieles. Y esto nosotros lo vemos todo el tiempo. Cuando ustedes ven que alguien se convierte, que alguien conoce a Jesucristo, ¿han visto el gozo que ellos tienen? ¿Han visto el corazón? Quizás al cuello de ustedes que no eran creyentes, quizás ustedes recuerdan ese tiempo en que conocieron quién es Jesucristo, entendieron que Él murió por sus pecados y recuerdan dulcemente cómo sintieron que el peso del pecado de su hombro fue liberado. Y cómo estaban entusiasmados con el Evangelio, cómo estaban con hambre de conocer más del Señor. A veces la fe más grande no viene de la persona que está predicando, del pastor que predica o del licenciado. A veces la fe más grande no viene de aquel que creció en la fe. A veces la fe más grande viene de lugares inesperados. Viene de aquellos que nosotros llamaríamos a veces neófitos. Viene de aquellos que tienen quizás menos conocimiento bíblico. Porque la fe viene del trabajo que Dios hace en nuestros corazones. Y asimismo vemos a hombres que no eran judíos, que no eran aquellos que miraban las promesas del Antiguo Testamento y quizás no los conocemos, pero quizás no decían necesariamente que son las promesas para mi nación, las promesas para mi tradición, para mi cultura.
Pero aún así fueron capaces de reconocer quién es el Señor. Si esto no es un llamado para el evangelismo, no sé qué más les puedo decir. Aquellos que ustedes creen que jamás pueden llegar al Señor, ellos también pueden llegar. Y la fe de ellos no se queda ahí, porque la fe de ellos es aumentada en contraste con la infidelidad de los judíos de su época. Pero en el versículo 11, cuando se encontraron con el bebé, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos le entregaron, se postraron y la adoraron. Le dieron regalos, le dieron oro, incienso y mirra. Otra vez, hay mucho que se dice respecto a estos regalos, pero lo más probable es que hayan sido regalos propios de un rey. Regalos propios a alguien que va a ser rey. ¿Y qué hicieron ellos cuando vieron a Jesucristo? Se postraron, le adoraron y le ofrecieron lo que ellos tenían. Cuando tú ves a Jesucristo, ¿ves al rey legítimo? Cuando tú ves el Evangelio, cuando tú escuchas el Evangelio, ¿sabes que esta es la historia de un rey? Cuando Jesucristo en su ascensión asciende y se sienta a la diestra del Padre, ¿entiendes tú qué significa eso? Eso significa que Jesús es Señor de todo y que a Él se le debe toda adoración, independiente de quién sea creyente o no creyente. Todos le deben toda adoración, todos sus bienes, todas sus vidas, todas las áreas de su vida se las deben a Jesucristo. Y estos hombres le estaban dando una lección a los que estaban leyendo este evangelio, que eran judíos, de que la fidelidad va más allá de una nación y de una etnia. Va más allá de hacerse llamar creyente, hacerse llamar cristiano. Va en la fidelidad y en el corazón. Pero esta fe es aún más inesperada cuando vemos la contraparte. Porque no es casualidad que tenemos a Herodes junto con los magos. Y que tenemos la fidelidad de los magos y tenemos la infidelidad del rey de Israel. En el siglo XVII en Francia reinaba Luis XIV, el autodenominado Rey Sol. En 1655, frente al Parlamento de París, en una disputa, él dijo: yo soy el rey, el Estado soy yo. Así de fuerte era el reinado de Luis XIV. Era un rey muy celoso de su autoridad, muy celoso de sus beneficios como rey. Pero hay una historia muy simpática acá, que de hecho se hizo una película en la que actuó Leonardo DiCaprio. En 1669 se tomó un prisionero y su identidad era anónima. Era un prisionero que nunca se dijo su nombre, se le inventó un nombre y se le puso una máscara de hierro, literalmente una máscara de hierro, quizás ustedes han visto esa película de Leonardo DiCaprio, para esconder su identidad. De hecho, esto está basado en un hecho histórico real. Efectivamente, había un prisionero con una máscara de hierro y se le llevó a un calabozo que nadie jamás podía entrar. Ahora, acá hasta ahí llega la historia, pero ustedes comprenderán que hubieron muchos mitos que siguieron después. Y uno de los mitos que siguió después en esta historia, y la más popular y la que se basa la película, es que esta persona con la máscara de hierro era un hermano gemelo de Luis XIV y que justamente lo encerró y le escondió su identidad, porque se generaría un problema respecto a quién va al trono, respecto a la autoridad de la monarquía, porque si son dos reyes, si son dos descendientes del rey, entonces, bueno, ¿quién es el rey legítimo? Entonces, ¿por qué usamos esta ilustración? Es para un poco explicar por qué Herodes reacciona como él reacciona. Porque Herodes, en el versículo 3, cuando él oye de esta historia de este rey que viene, la historia del rey de Israel que había sido prometido a su nación, una nación que estaba siendo oprimida por los romanos en esa época y tenían la esperanza que iba a llegar un rey y liberarlos, uno esperaría que si viene el rey, por el bien de su nación, él estaría feliz.
¿quién más que el rey, que el que está liderando a su propio pueblo, iba a estar feliz con la noticia de que este rey prometido había nacido? Pero la lógica es la siguiente, la misma que Luis XIV. Cuando nació Cristo, ¿estaba pensando en su pueblo? ¿Estaba pensando en lo que iba a pasar con su nación? Más importante aún, ¿estaba pensando en las promesas y los propósitos de Dios? No. ¿Qué pasa en el versículo 3? El rey Herodes se turbó, pero no solamente el rey Herodes. La depravación de Israel era más grave, sino que toda Jerusalén con él. Esa ciudad, que era la ciudad santa, en donde había sido prometido que el Mesías iba a estar, donde el templo estaba, donde supuestamente estaba ahí la presencia de Dios. Esa ciudad santa, en vez de escuchar la voz del rey, la rechazó de entrada. Y se pone aún peor, porque en el versículo 4, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron de Belén. No solamente es que el rey Herodes ni siquiera puede acusar de ignorancia. El rey Herodes tenía alrededor suyo a todos los maestros de la ley, a los principales y fariseos. En el Antiguo Testamento, nosotros vimos esto en el primer sermón que tuvimos. Vemos cómo Israel fue tomado cautivo a Babilonia. Como el linaje real parecía que se había acabado. Parecía. Vimos en la genealogía que no. Pero parecía. El templo fue destruido. La nación parecía que se había perdido. La semana pasada hablamos de que Ezequiel vio esto en una visión de los huesos secos. Eso era, huesos secos, esparcidos. Y la esperanza que ellos tenían, la gran esperanza en la que ellos afirmaban, es que Dios iba a restaurar todas las cosas. ¿A través de quién? De un rey eterno. Y aquí está este pueblo que había sido llevado al exilio por su desobediencia. Pero Dios permitió en su fidelidad en tiempos de Esdras y Nehemías que volvieran, que pudieran reconstruir el templo. Y durante tiempos de opresión viene a ellos el rey que tanto estaban esperando por fin. Después de haber visto toda la fidelidad de Dios por más de 1 milenio. ¿Qué pasó? Lo rechazaron. Se turbaron. Y no solo eso, lo persiguieron. Vemos después que el rey Herodes no le bastó sencillamente con estar turbado, sino que él conspiró en contra del rey que Dios había enviado para su pueblo. Y acá viene el llamado a atención para nosotros. Para aquellos que hemos sido cristianos y nos llamamos cristianos. ¿Tú te alegras con las promesas de Dios? ¿Tú crees en las promesas de Dios? Cuando un hermano viene a ti y dice, prediqué el evangelio y la persona creyó, ¿lo miras con envidia porque no fuiste tú o te alegras de que el reino de Dios está siendo expandido, de que las promesas de Dios se están cumpliendo? Eso nos pasa por si acaso a los que estamos en el ministerio, trabajamos predicando, créanme, es fácil siempre mirar a la iglesia al lado. También luchamos con eso, al predicador de al lado que predica mejor que yo. Hay varios de esos. Y yo lucho con eso también. Y cada uno de ustedes sabe en qué área de su vida lucha con eso. ¿Tú te alegras cuando Dios cumple sus propósitos? ¿O estás preocupado como Herodes de tu propio reino, de tu propia comodidad, de tu propia imagen, de tu propio valor, de tu propia gloria? Y ese es nuestro gran pecado, nuestra propia gloria. Hermanos, no sean como el rey Herodes, que siendo el líder de su pueblo, está más preocupado de su propia gloria que el bien de su pueblo y el bien de su Señor. Nosotros no estamos exentos de aquello. Hay algo que también aquí resulta aún más interesante respecto a la reacción de Herodes. Es el hecho
de que en Herodes vemos el punto que está haciendo Mateo. Este punto es que si bien el pueblo que se llamaba pueblo de Dios en esa época era el pueblo que Dios había guiado, al mismo tiempo aferrarse a eso, para los judíos de la época, a los que Mateo le estaba escribiendo, aferrarse a eso, a su nacionalidad, a su etnicidad, es en vano. Como dice el apóstol Pablo, no todos los descendientes de Abraham son por la carne. Los hijos de la promesa son por el Espíritu y por la fe. No te aferres al hecho que tú eres hijo de familia cristiana, a que te hiciste cristiano hace 30 años. Lo que a ti te salva es el Evangelio de Jesucristo. No te salva tu pedigrí, no te salva todos los ministerios los que has servido, no te salva quizás todo lo lindo que cantas en el coro, no te salva que, a mí no me salva que yo un día predique y todos digan amén. El que salva es Jesucristo. No olvides las promesas de Dios, como lo hizo Herodes y los judíos de esa época. No olvides las promesas de Dios. Porque el momento que Dios da sus promesas van a ser ciertas. Y no valores los tesoros que tienes en el mundo más que las promesas de Dios. Si Dios, para cumplir sus promesas contigo, te quita todo lo que tú tienes en este mundo, si Dios te quita todo lo que tienes en este mundo para cumplir su propósito contigo, para que tú seas salvo, hermano, has ganado infinitamente más que todo lo que se te ha quitado. Porque has ganado tesoros que son incontables e incalculables y que nada de este mundo puede siquiera compararse. Busca esas promesas. Pero lo de Herodes no es sencillamente un enfriamiento del corazón. Es más profundo que pura conveniencia e idolatría. Miren el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Las intenciones de Herodes eran atacar a este rey. ¿Quién creen ustedes que está detrás de Herodes? ¿Crees que es solamente Herodes? ¿A quién les recuerda Herodes? Yo cuando estaba estudiando este texto, la primera persona que se me vino a la cabeza fue Faraón. ¿Recuerdan la historia de Faraón? Cuando nacieron, que estaba preocupado porque habían nacido muchos niños israelíes. ¿Y qué fue lo que él hizo? Mató a todos los primogénitos. ¿Y qué decía la Biblia? Que Dios endureció su corazón. Pero su corazón ya estaba duro. Dios sencillamente lo dejó en sus delitos y pecados. Pero ¿creen ustedes que la persona más interesada de atacar al rey? Hermanos, detrás de Herodes está Satanás. Detrás de Herodes está el enemigo. Durante todo el Antiguo Testamento vemos como Satanás una y otra vez intenta atacar a la simiente de la mujer, esa simiente que fue prometida en Génesis 3:15, que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Durante todo el Antiguo Testamento vemos como una y otra vez, lo vemos en Saúl con David, lo vemos con Faraón cuando estaba matando a los israelíes. Una y otra vez. Lo vemos con Acab y Elías. Una y otra vez, Satanás está intentando atacar a la simiente de la mujer. Y acá hay un tema que quiero que tengamos en cuenta cuando estudiamos Mateo. Hay una similitud que se hace con con Jesucristo y Moisés. Y vamos a ver esto y lo vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante. Pero ténganlo en cuenta que hay una similitud de Moisés con Jesucristo. Jesucristo, desde que nació, igual que Moisés, fue perseguido. Jesucristo fue atacado por el enemigo. Jesucristo, pues, Él viene ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Y viene aquí a liberar a su pueblo, como Moisés estaba liberando a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Éxodo en el Antiguo Testamento es
la gran historia de redención. Es la gran sombra que tenemos a lo que Jesucristo va a hacer. Es el Éxodo. Cada vez que Dios hace una promesa, dice, así como yo te saqué de la tierra de Egipto. Pero ahora viene algo más profundo. Yo te vengo a sacar de las manos del enemigo, de las manos del pecado. Pero estimados, tenemos que tener en cuenta que nosotros como cristianos, tenemos oposición. Tenemos oposición, que se ve de distintas formas, pero tenemos oposición. Jesucristo mismo, desde el día que Él nació en adoración, pero Él también nació en persecución. Porque el príncipe del aire, Satanás, entendió que llegó un nuevo rey, que Cristo venía a destronarlo y venía a tomar el lugar que le correspondía como rey legítimo. Herodes, que estaba cuidando su pequeño reino, que era Israel, era nada más que un prototipo, que una tipología de un reino mucho más grande, que era el reino de la creación. Jesucristo viene a destronar a aquel que quería adjudicarse el reino que le correspondía a Dios. Y por lo mismo, cuando la iglesia avanza, el enemigo ataca. Porque cuando la iglesia avanza, cuando más personas creen, mientras más iglesias plantamos, mientras más misioneros enviamos, mientras más compartimos el evangelio con nuestros amigos, mientras cada domingo que predicamos la palabra del Señor desde el púlpito, la iglesia avanza y Satanás ataca. Por eso es que oramos tanto por nuestras plantaciones como la plantación de Ñuñoa. Porque de seguro que el embate de Satanás va a venir. Nosotros no somos mayores que nuestro Señor, que fue perseguido toda su vida al punto que murió en una cruz. Asimismo nosotros también vamos a ser perseguidos. Ahora, si bien en Chile no somos perseguidos como en otros lados del mundo, y gloria a Dios que no somos perseguidos que no nos están persiguiendo, no nos están matando, de todas formas encontramos oposición. Ayer de hecho, en una reunión de adolescentes, me enteré que a varios de los adolescentes en los colegios, por ejemplo, les están enseñando que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres. Eso es el embate de Satanás, en que tenemos que estar alertas. ¿No le ha pasado a ustedes en sus propias vidas que cuando comparten de su fe con otros, aparecen las hostilidades también? ¿Qué decir del mundo en el que vivimos, donde cada vez más hay más y más temas, como por ejemplo el aborto? ¿Qué sale? Pero ¿qué pasa también con tu propia vida y cómo tú enfrentas las tentaciones? Cuando Satanás te viene a tentar, ese es el embate del enemigo. Por eso tenemos que estar en guardia. Por eso Pablo en Efesios capítulo 6 nos llama a ponernos la armadura de Dios. Porque entendemos que tenemos oposición. Pero en medio de la persecución también tenemos esperanza. Vemos por una parte que la fe viene de lugares inesperados. Estamos viendo también que hay oposición por nuestra fe. Pero vamos a ver en tercer lugar que en medio de esa oposición también tenemos al protector de promesas, que es el Señor. Piensen en lo siguiente. Pocas veces no pensamos esto cuando leemos este pasaje, pero tu esperanza de vida eterna, mi esperanza de vida eterna, la esperanza de todo el pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, de toda la creación y de toda la historia y todos los propósitos de Dios, recaían sobre un niño indefenso. ¿Qué momento más propicio para Satanás que Satanás ataque que ahora? En ese momento, cuando Herodes llamó a matar a los primogénitos de Belén,
pero a los niños menores de 2 años de Belén, en ese momento nuestra esperanza, la esperanza de todo, dependía de la supervivencia de ese niño. A través de ese niño, es como, ¿han escuchado el dicho de no pongan todos sus huevos en un canasto? Bueno, aquí ya de manera ya cósmica estaban todos los huevos cósmicos en un canasto, en un pequeño niño. Pero le hago la siguiente pregunta, ¿estuvimos realmente en riesgo? ¿Estuvieron las promesas de Dios realmente en riesgo de no cumplirse? ¿Hubo un porcentaje, aunque sea un 0,1% de probabilidades que ese niño muriera ahí? No existía ninguna posibilidad de que ese niño muriera ahí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Esto lo vemos cuando en el versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Así como el enemigo tira todos sus embates, tiró lo mejor que tenía para atacar a la simiente, Dios también protege su promesa. Con una visión, a un hombre que es fiel, José, le dijo, toma a su hijo y llévalo a Egipto. Hermanos, las promesas de Dios nunca están en duda. No importa qué tan frágil se vean. Y especialmente en tiempos, esto es verdad para todas las edades, pero en nuestros tiempos nosotros vemos como los cristianos parecen estar decreciendo. Vemos como vivimos en un mundo como se llama post-cristiano, así algunos le llaman. Vemos quizás que muchos de nuestros conocidos, amigos, que caminan con Cristo. Y cuántos familiares, hijos, padres. Y a veces en medio de nuestras dificultades, en nuestro sufrimiento nos preguntamos, ¿dónde están las promesas de Dios? Parecen ser tan frágiles. Parecen estar pendiendo de un hilo. Pero aunque nuestros ojos puede ser que solamente hay un hilo, detrás de ello hay una cuerda. Una cuerda de 3, como dice en Eclesiastés, de 3 dobleces. De 2 dobleces. Las promesas de Dios están salvo porque están en las manos de Dios y porque la creación y toda la historia y todo lo que sucede está en las manos de Dios. Y cuando el tiempo se cumplió, ¿qué sucedió? Herodes y su ira contra la simiente de Dios demostró ser finita. Demostró que era temporal, demostró que se acababa. Y ahí fue el momento que Cristo, igual que Moisés, volvió de Egipto para vivir en un otro pueblo donde decían que nada bueno puede salir de ahí, que era Nazaret. Así fue el nacimiento de Jesucristo. Con esto cerramos la historia del origen de este Salvador. Estos 2 primeros capítulos estábamos viendo por qué tenemos que escuchar quién es Jesucristo. Y de aquí en adelante vamos a empezar a escuchar cuál fue el ministerio y la enseñanza de este rey. ¿Qué es lo que este rey vino a hacer? Y la realidad del tiempo que nosotros vivimos es que tenemos que confiar en la promesa de Dios de que este niño que nació, este niño que es rey en términos humanos, rey en términos divinos, sigue siendo nuestra promesa hoy. Los animo a lo que viene, a lo que vamos a seguir viendo en el Evangelio de Mateo. Esta es la historia del cambio más radical que ha ocurrido en la historia. Valga la redundancia. Es la historia
de tú y mi Salvador. Oremos. Amado Padre Celestial, la gloria es tuya, toda alabanza es tuya, todo honor es tuyo, Señor. Venimos a ti, Señor, como personas débiles, personas que tienen una fe que es inconstante, personas que nos asustamos al primer signo de la tormenta, personas que dudamos una y otra vez de tus promesas, personas que una y otra vez nos cuestionamos si este niño es realmente rey. Te pedimos, Señor, que nos des corazones y nos des consuelo de saber que tus promesas, Señor, permanecen para siempre. Te pedimos, Señor, que en medio de nuestra debilidad, que en medio de nuestra desconfianza, Señor, tu mano jamás se aparte de nosotros, Dios. Y sabemos que así será, Señor, porque tú has prometido que los que son tuyos jamás van a salir del redil. Ayúdanos, Señor, a mirar al futuro, mirar el presente, mirar el pasado, Dios, entendiendo que todo está siendo guiado por tu mano. Cada uno de los que está acá, Señor, tiene sus cargas, tiene sus debilidades, tiene sus problemas, sus luchas, sus desafíos, tiene sus tragedias por las que está pasando en este momento, pero que ellos sepan que si pierden todo, pero las promesas de Dios aún están en pie, han ganado infinitamente más de lo que han perdido. Que ese sea el consuelo para nosotros hoy. Adoramos el nombre de nuestro dulce Señor y Salvador Jesucristo. Amén.